Bueno, buenos días hermanos. Vamos Buenos a días. darle gracias a Dios por este tiempo, porque Él está aquí, Él está presente y Él es el que nos permite nuevamente estar delante de su presencia. Vamos a leer el Salmo 146 y dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Yo lo alabaré mientras viva. Sí, hasta el último suspiro de mi vida. No pongan su confianza en gente poderosa. Ahí no encontrarán ayuda. Su aliento se detiene, la vida termina, y en un instante todos sus planes se deshacen. Pero dichosa la persona que tiene como suyo a Dios de Jacob, y que tiene su esperanza en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, los mares y cuanto hay en ellos. Él es el Dios que cumple siempre todas sus promesas. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero, al huérfano y a la viuda, pero desbarata los planes de los malvados. El Señor reinará por siempre. Oh Sión, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Sí, Padre. Porque Él es el que nos permite estar aquí. Gracias. Vamos a alabarlo, a bendecirlo Sí, en este momento, Sí, Padre. porque hoy nos Solo disponemos tú eres digno de alabanza. estar aquí delante de su presencia, Así porque es. Él es el que lo permite. Así es, Señor. Gracias. Hermanos, alaben a Dios, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, Él nos los ha dado. Gracias. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, nuevamente estar aquí delante de tu presencia. Gracias. Gracias, bendito Dios, por la vida. Sí, Gracias porque por este nuevo amanecer que tú nos has dado, Gracias. Señor. Gracias porque podemos ver a nuestros esposos, porque podemos ver a nuestros hijos, Señor, que amanecieron con bien, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque muchos, Señor, ya no amanecieron el día de hoy, Señor. Sin embargo, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Glorificamos tu santo nombre, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Padre, porque todo lo que somos, porque todo lo que tenemos, todo, Señor, proviene de ti, Padre. Gracias. Gracias por la vida, gracias por la tierra, gracias por el sol, Señor. Gracias, bendito Dios, por la lluvia, por todo, Señor, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, Señor, tú lo has hecho, Padre. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú has sido amoroso, Señor, tú has sido misericordioso, tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Gracias. A ti sea la gloria, Señor, hoy en esta mañana. A ti sea la alabanza, Padre. Gracias, gracias, Padre mío. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú, bendito Dios, hablando en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor. Bendito Dios, que nuestra mente, Señor, esté dispuesta, Señor, a escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Y que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestras vidas, Señor. Que esa palabra quede sembrada en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que
que están conectadas, Señor, a través de este medio, Señor. Que seas tú, bendito Dios, hablando en nuestros corazones, Padre. Tú sabes la necesidad de cada persona. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú vas a dar, Señor, que traiga aliento de vida, Señor, a nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, tú los has guardado, Señor. Gracias por la vida de sus hijos, Señor, por la vida de sus nietos, Padre. Gracias por toda su familia, Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos, Señor, de la iglesia de Zapotitla, Padre. Gracias, bendito Dios, por las hermanas, Señor, por los matrimonios, Señor, por los jóvenes, por los niños, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú no nos has dejado, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por las ofrendas, Señor, que nuestros hermanos, Señor, han dispuesto en su corazón, Padre. Bendícelos, Padre. Que esas ofrendas sean multiplicadas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el que provees, porque todo, Señor, todo viene de ti, Padre. Bendito Dios, toma el control, Señor, de la vida de mi esposo, Señor. Quita todo nervio, Señor, que pueda haber en él, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de él, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Y Espíritu Santo, sé tú el que hable, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos, impactando a las naciones y todos los que nos estén escuchando. Buenos días. Vamos a darle un tiempo a Dios de alabanza, que ahorita habló mi esposa, ¿verdad? Vamos a alabarle con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Porque amamos a nuestro Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Sí, Señor. En tu presencia. Sí, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
Sí, Señor. Sí, mi Dios. Gracias. Te ofrecemos sacrificio de mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor. Me postro. Por las benditas misericordias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, bendito Dios. Buenos días todos, hermanos, Iglesia Zapotitla, impactando a las naciones. Buenos días a todos los que nos están oyendo, ¿verdad? A través de este medio. Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿verdad? Que sea de bendición para sus vidas esta enseñanza que se va a dar hoy, como todas las enseñanzas que hemos tenido, ¿verdad? A través de otros hermanos como Joel, como David, como el pastor Javier, ¿verdad? Son enseñanzas que realmente avivan nuestros corazones y que esas enseñanzas nos van guiando a lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Hemos visto lo que es el llamamiento, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Hemos visto también, ¿verdad?, lo que el alma inmortal, ¿verdad? Y todo esto Dios nos va hablando a nuestras vidas. Dios va hablando a nuestros corazones, hermanos. Y hoy pedimos, ¿verdad?, que sea Él el que nos guíe, que Él sea el que nos oriente, como acaba de orar mi esposa, que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Hablar es de pensar a Dios, nos encontramos con Dios. Porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es digno de alabanza, de adoración. No hay otro Dios, no hay otro Dios como el nuestro. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Ese verdadero Dios que nos escucha, que nos oye. Sí, no digas que no nos oye, sí nos oye, hermano, ¿verdad? Él responde a tu necesidad. Vamos a orar. Señor Padre, en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y ante tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor mío, obrando en mi corazón, seas tú el anfitrión, Señor, seas tú el quien te tronifiques en mi corazón, y así lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Padre, que sea en cada hermano, Señor, pero eres tú, Señor, eres tú el que vas a obrar en sus corazones a través de tu bendito Santo Espíritu, Señor. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio que tengo de compartir tu palabra, bendito Dios. Señor, solo soy un siervo tuyo, solo soy un instrumento tuyo, Señor. Solo soy un vaso y permíteme ser ese vaso de honra delante de ti, Padre. Porque tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, bendito Dios. Tu santidad es suprema, Señor. Te damos gracias, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos, las ofrendas, el diezmo, todo lo que se va a dar, Señor, inclusive las oraciones, bendito Dios. Padre, te lo pedimos en nombre precioso, amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que vamos a enseñar a hoy, lo que vamos a expresar a hoy, es muy serio, hermanos. Es cuestión de meditar bien en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios?
si solo estamos fingiendo, si solo nos decimos ser cristianos de verdad o cristianos sin compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque lo que se va a hablar hoy, como las otras enseñanzas que se dieron, por ejemplo, hace 8 días acerca de la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos. Pero ¿qué creen? Nuestra alma mortal, sí, nuestra alma, nuestra inmortalidad del alma es después de que nosotros moramos. Pero aquí todavía estamos en este mundo caído, en este mundo de pecado. Y nosotros como cristianos hemos creído en Cristo. Si de verdad hemos creído en Cristo, estamos comprometidos con Dios. Ya no vamos a estar comprometidos con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya somos apartados para Dios, hermanos, hermanas, iglesia. Si ya estamos apartados de las cosas del mundo, ya no vamos a hacer las cosas del mundo. Ahora vamos a hacer las cosas de Dios. Estamos comprometidos a dejar nuestro pecado, a dejar nuestra carne. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que satisfacer nuestros deseos de nuestra carne. No tenemos que satisfacer los deseos de nuestros pecados ya. ¿Por qué? Porque si somos en Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido su Santo Espíritu en nuestro corazón. Ahora Él es el que mora en nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres. Cristo murió por tus pecados. Los que están oyéndome por primera vez, Cristo murió por tus pecados y no hay otro quien te salve. No hay otro quien perdone tus pecados. No hay otro quien perdone tu maldad. Vivimos gravemente enfermos, espiritualmente muertos. Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la maldad. Si tú no te consideras pecador, estás equivocado. Porque no hay una respuesta para nuestro pecado. La única respuesta para nuestro pecado es Cristo. Porque Él murió por tus pecados, Él murió por tu maldad, Él murió, Él se entregó en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Porque nosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os disteis vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y elevándola en la cruz del Calvario. Allí nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Él cargó con tu pecado, Él cargó con tu maldad, hermano, hermana. Es el único que te va a salvar, la única respuesta, la única solución, el único camino y la verdad y la vida es Él. Es el único que te va a reconciliar delante del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el tema que vamos a hablar, esto es una introducción para que veamos cómo vamos a solucionar nuestro problema en cuanto al pecado. ¿Cómo vamos a resolver nuestro pecado? ¿Con quién? No va a ser ya por obras, no va a ser nada por eso, sino por la única obra que es Cristo en tu vida. Este tema se llama la mortificación del pecado. Y si tú quieres poner delante de este tema que vamos a hablar, la mortificación del pecado, puedes ponerle entre paréntesis, adelantito, resuelve el conflicto. Resuelve el conflicto. La cita bíblica que vamos a leer es Romanos 8. Y lo vamos a leer del Romanos del 1 al 18. Al 18. Lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque hemos dicho
que no nomás el solo versículo vamos a leer, sino vamos a ver antes y después del versículo. ¿Qué es lo que Dios, perdón, qué Dios quiere hablar a tu vida? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere tratar con tu pecado? ¿Cómo Dios quiere tratar con tu carne, con tu carnalidad, hermano, hermana? ¿Sí? Aquí Dios nos va a hablar, Dios me habló a mí. Tenemos que tener un diario vivir con Él. Tenemos que tener una diaria confesión de nuestros pecados, porque a diario pecamos. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Me quieren acompañar? Yo lo voy a leer en la Biblia Reina Valera. ¿Sí? No sé qué Biblia tengan en su mano, pero yo lo voy a leer rápidamente. ¿Sí? Del 1 al 18. Viviendo, no sé cómo se titule allí en su Biblia de ustedes, pero aquí mi Biblia dice, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Yo voy a vivir ¿en quién? En el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pongan atención lo que están leyendo, porque de esto se va a hablar acerca de la mortificación del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en tu corazón, hermano, hermana, en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pongan atención a lo que están leyendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí, hasta ahí. Lo demás lo pueden leer en su casita, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué era interesante leer esto? Porque esto es lo que realmente vamos a hablar acerca de la mortificación del pecado. Resuelve tu conflicto. ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué es lo que más estás satisfaciendo en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que le estás dando más lugar, a tu carne o a Dios? ¿Estás leyendo tu palabra? ¿Estás orando? ¿O estás satisfaciendo tu carne? ¿Qué quieres agradarle? ¿Qué buscas agradarle? ¿Más a tu pecado o agradarle más a Dios? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vamos por inercia, vamos a esforzarnos por agradarle a Dios. Porque si ya hubo un cambio en tu vida, si ya hubo una regeneración en tu vida, quiere decir que va a haber ese proceso, porque no de la noche a la mañana tu pecado se va a quitar. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso, hermano. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a hablar la palabra, lo que nos va a confrontar con el pecado. Todavía pecamos, hermanos. Todavía nuestros ojos miran cosas que no deben de ver. Todavía nuestra boca habla cosas que no debemos hablar. Que más adelante vamos a ver porque son las obras de la carne. Todavía fornicamos, todavía adulteramos, hermano. Todavía entran cosas por nuestros ojos, todavía nuestros oídos escuchan otras cosas que no deben escuchar. Todavía entran imaginaciones en nuestra mente. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Que no cometerás adulterio. Y el que mira a una mujer para adulterarla, ya cometió adulterio. Si no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ya eso entra en tu mente, eso entra en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ya pecamos. Entonces, vamos a lo que es, fíjense, una cita, Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu. Vamos a la cita, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué nos quiere decir poder? Pues es el poder de su palabra. Sí, amor por nuestro Dios, por hacer las obras de Él, no las obras de mi carne, no las obras de mi pecado, sino por las obras de Dios, ¿verdad? Entonces, de poder, amor, dominio. Cuando no tenemos ese dominio, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para ejercer ese dominio. Ese es el Espíritu que mora en ti. Él es tu ayudador. Si tienes al Espíritu en tu corazón, si tienes a Cristo en tu corazón, porque Él es el que va a empezarse a mover dentro de tu corazón. ¿Sí? Él es el que te va a inquietar cuando tú cometas pecado. Inmediatamente entraremos, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Perdóname porque yo acabo de pecar. En imaginación, en pensamiento, en palabra, Señor. Dios te restaura nuevamente. Pero
es el mismo espíritu que está haciéndote consciente de tu pecado. Hermano, si alguien que esté escuchándome por primera vez acerca de este medio, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. No digas que no eres pecador, no digas que no eres un fornicario, no digas que no eres mentiroso. Sí somos mentirosos, sí codiciamos lo ajeno y necesitamos que nos respalde, que nos ayude a nuestro pecado, y solo Cristo, porque Él murió por tus pecados. ¿Sí? Vamos. Romanos 8:13. Por eso les decía, por eso leí viviendo en el Espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué es la carne? Pues son todos lo que me gustaba antes. Me gustaba el cigarro, me gustaba la borrachera, me gustaba la fornicar, me gustaba adulterar, me gustaba mentir, me gustaba robar, me gustaba ofender a las demás personas, me gustaba murmurar. Todos esos son deseos de la carne. Los malos pensamientos. Todo esto, los malos pensamientos hacia nuestro prójimo, ¿sí? Todos esos homicidios, homosexualismo, lesbianismo, todo eso son satisfacciones de tu carne, de nuestra carne, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si morimos? Vamos a ¿para qué? Alejarnos de Dios, porque estamos alimentando a nuestra carne, ¿sí? Pero si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, vamos a hacer, esto es lo que satisfaceríamos. Mas dice su palabra, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo voy a hacer morir las obras de mi carne? Por medio del Espíritu. Y también yo tengo que armar al Espíritu, tengo que leer su palabra, tengo que tener una comunión con Dios. No voy a agarrar mi Biblia nada más de vez en cuando. No voy a pedir una oración nada más cuando, no. ¿Por qué? Si tú tienes una comunión con Dios, si tú tienes una relación con Dios, entonces es la palabra de Dios. Tu Biblia debe estar leyéndola continuamente. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, queriéndose, ¿verdad? Queriendo robar, destruir, ¿sí? Queriendo matar. Pero ¿qué dijo Jesucristo? El que bebiere de mí, el que comiere de mí, nunca más tendrá sed. En él tendrá vida eterna y vida en abundancia aquí. ¿Y cómo vamos a tener esa vida abundante? Pues a través de su palabra, hermanos. Dos tipos de personas. Aquí Pablo nos está hablando dos tipos de personas. Inciso A, el que vive conforme a la carne. Los que viven conforme a la carne, hay una sentencia. Y esa sentencia es la muerte eterna. Por eso, muerte, ¿qué significa muerte? Separación. ¿Sí? El pecado, si tú satisfaces, hermano, hermana, si tú sigues satisfaciendo los deseos de tu carne, nuestra sentencia es de muerte, es muerte eterna. Mas
Mas el otro tipo de persona es el que vive conforme al Espíritu Santo. ¿Cuál es la sentencia? Los que viven conforme al Espíritu Santo. La sentencia es la vida eterna. ¿Dónde decides elegir? ¿Dónde decides partir, hermano? ¿A una muerte eterna? ¿A una vida eterna? Cristo viene a ofrecernos, los que están por primera vez oyéndome a través de este medio, viene a ofrecernos vida eterna y vida en abundancia. Pero para esto tenemos que dejar nuestro pecado, para esto tenemos que dejar nuestros deseos de nuestra carne. Hace un rato mencioné algunos, pero ahorita vamos a lo que la palabra de Dios habla. Dios no enseña la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por la obra de Cristo. Es por fe. ¿Sí? Entonces vimos dos clases dos tipos de personas. El que vive conforme a la carne, que es sentencia, es la muerte eterna. Y los que viven conforme al Espíritu, es vida eterna. Meditemos, hermano. Las obras de la carne, fíjense, las obras de la carne en el hombre son el resultado de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué naturaleza quieres que viva en tu corazón, hermano, hermana? La naturaleza de Dios. Ya no debe estar nuestra naturaleza pecaminosa, aunque estamos en este mundo todavía, estamos en este proceso, estamos en este momento, pero Dios está contigo. Dios está, si tú le crees, si tú confiesas tu pecado, Él te perdonará. Pero si el Espíritu Santo está en ti. Fíjense, las obras de la carne en el hombre son el resultado de la naturaleza pecaminosa en todo ser humano, en toda la tierra, en todas las naciones, en todo pueblo, en toda lengua, en toda tribu, está la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Cómo resolverías tu conflicto? ¿Cómo resuelves tu conflicto? ¿Cómo resuelves la mortificación del pecado, hermano? El único medio es Cristo. El único medio es su cruz. Ahí murió, ahí derramó su sangre, ahí limpió, ahí con esa sangre limpia tus pecados. Perdónanos tus pecados. Y no porque seas merecedor, no porque seamos merecedores, sino por la bendita gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? El cristiano, que es cristiano, que en verdad ha creído en Cristo, el cristiano tiene pensamientos, motivaciones y acciones pecaminosas. O sea, hermano, ¿pero qué crees? Tengo, porque no me vas a dejar mentir. Ha pasado, hay momentos, hay tentaciones, ¿sí? Hay tentaciones. Dios nos va a probar. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fidelidad, hermano. Porque van a haber tentaciones. Un ejemplo, José, ¿no? Tuvo tentación cuando la mujer de Potifar se le insinuó. ¿Qué hizo? Corrió, huyó. Eso es lo que tú tienes que hacer, tanto tú como de verdad, que los que en verdad hemos creído en Cristo. Correr al pecado, huir del pecado, huir de tu carne. ¿Sí? Los dos tipos, fíjense, los dos tipos de personas viven en nosotros. O sea,
Cuando tú llegaste a Cristo, confesaste a Cristo como tu único Señor y Salvador, y creíste en tu corazón, ¿sí? Lo confesaste con tu palabra. Si de verdad hubo esa regeneración, si de verdad hubo esa transformación en tu corazón, es porque Dios ya tiene un llamado contigo. Pero ¿qué crees? Sí, Dios ya te perdonó todos tus pecados, pero Dios va a seguir transformando, va a seguir llevando un proceso. Mientras tú y yo vivamos en este mundo caído, vamos a llevar un proceso. Y ese proceso lo va a llevar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está viviendo, morando en ti. Sí, la salvación no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Por esto decimos, a Él y de Él y para Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque se está glorificando en tu vida y en mi vida, hermano. Voy a hacerles una pregunta. ¿La vida eterna del hombre depende de hacer morir las obras de la carne? La pregunta, ¿la vida eterna del hombre depende de hacer morir las obras de la carne? No. Cita bíblica. ¿Qué nos dice Dios? Efesios 2, 8, 9. ¿Sí? 2, 8, 9. Esta pregunta va a contestar a lo que nosotros, si la vida depende de mí, o sea, del hombre, depende si yo haga morir las obras de la carne. No, vamos. Dice, escrito está en su palabra, de Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa gracia? Un regalo de Dios que no merecemos. Pero Él le plació salvarte, porque así lo quiso. No importa tus pecados que hayas cometido, pero Dios, si la gracia, si la misericordia se derramó en ti, es porque Dios tocó tu corazón. Y es porque por medio de la fe, que es Cristo. Y no es de vosotros. O sea, que la vida eterna del hombre depende de hacer de morir las obras. No, sino que depende de Dios. No de vosotros, pues es un don de Dios, hermano. La fe que tú tienes, la gracia que tú tienes, es un don de Dios. Y no es por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Muchos pueden decir, no, es que yo me voy de aquí a Chalma y de aquí flagelo mi cuerpo y ya soy salvo. No, no hay una resolución para su pecado. No hay una mortificación en su pecado. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en él. Porque cree que con muchas obras que haga, con muchas mandas que haga, cree que ya se salvó, cree que ya está en el cielo. Y no es cierto. Necesita a Cristo, necesita al Espíritu Santo. ¿Sí? La salvación es por fe, por la gracia de Dios. Las cosas de la carne se oponen a las cosas del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo se opone a las cosas de la carne. O sea, hay una lucha continua dentro de ti, hermano. Siempre va a haber una lucha continua delante de ti, porque es el pecado. El pecado no se quiere dejar moldear al Espíritu Santo.
pero el más poderoso que está en ti es el Espíritu Santo. Porque si habéis creído en Cristo, ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. Señor, gracias. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a leer el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, hermano, hermana. O sea, que tú estando en Cristo, tú y yo vamos a tener luchas constantes. Pero Dios es tan grande, el Espíritu Santo está, que te va a ayudar a tomar ese control, pero si tú se lo pides, ¿sí? Va a haber, ¿a poco no vas a decir que todavía no te enojas? Iramos todavía esto, pero Dios no nos va a dejar más allá, ¿sí? Que avancemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a tomar el control y también se lo vas a pedir, ¿sí? Vas a tener también una palabra como una arma espiritual. ¿Para qué? Para que a través de esa arma espiritual vas a contrarrestar los deseos de tu carne. La respuesta, fíjense, de esta pregunta que les dice, la respuesta puede ser que sí, desde la perspectiva de que el creyente recibe el poder de Dios para hacer morir las obras de la carne, por la presencia del Espíritu Santo en su vida. O sea, qué tan importante es que el Espíritu Santo esté presente contigo. ¿Por qué crees que cuando tú lees tu Biblia ya hay una comprensión de lo que tú lees? Porque está el Espíritu Santo en ti. ¿Sí? ¿Por qué ya no le vamos a dar tanta satisfacción a nuestra carne? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está peleando porque ya no satisfagas tus deseos de la carne. Ya no son dominados por el pecado. Esto es lo que les estoy diciendo. Ya no somos dominados por el pecado. Hace un rato les expliqué que ya no somos esclavos más del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu, porque Cristo nos ha desesclavizado del pecado. Hacer esto es una evidencia de que somos verdaderos creyentes. A ver, aquí estamos. Hermano, ¿eres un creyente carnal o un creyente espiritual? Ponte en la balanza. Pongámonos en la balanza. ¿Sí? Si sigo satisfaciendo todavía mis deseos de carnalidad y al fin Dios me perdona, al fin ya confesé a Cristo y ya me perdona mis pecados, y al rato vuelvo y me ensucio y vuelvo y pido perdón, ya me perdonó. No, hermano, estamos jugando con nuestro pecado. No estamos siendo sinceros con Dios. No hay fidelidad de Dios en ti. No hay fidelidad de Dios de ti hacia Dios. ¿Sí? Porque estás siendo infiel. No estás
no te arrepientes de tu pecado y sigues cometiendo más pecado y te dices ser cristiano. Los que son de verdad en Cristo, va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber una regeneración por cuanto has creído a Cristo y por cuanto el Espíritu Santo mora en ti. Marcos 7:20, del 7 al 23. Fíjense, Marcos 7, del 20 al 23. Porque, ¿verdad? Porque de Marcos 7, ¿verdad? Del 20 al 23. Pero decía, ¿quién decía? Jesucristo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿dónde? Porque de dentro de quién? Del corazón de quién? De los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, todo esto y todo lo que ahorita está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro gobierno, lo que está pasando en nuestras autoridades policíacas, autoridades médicas, nos es bien fácil juzgar. Eso estamos satisfaciendo nuestra carne. Nada pasa. ¿Para qué me pongo el cubrebocas? ¿Para qué me pongo gel? ¿Para qué? Si Dios está conmigo. No, hermano, estamos desobedeciendo y esa es una satisfacción de tu carne. Todavía cuestionamos a nuestro gobierno, todavía lo criticamos. No, ¿por qué no oramos por nuestro gobierno? Todo esto sale ¿de dónde? De nuestro corazón. Y esto contamina nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, todas estas que acabo de mencionar, ¿son qué? Los deseos de la carne. Romanos 8, 5, 9. Porque los que son de la carne, fíjense, piensan. ¿Qué dice pensar? ¿Qué le acabamos de leer? Pensamientos. Piensan en las cosas de la carne. O sea, nada más están pensando en cómo hacerle daño a los demás. No más estamos pensando en cómo hacerle daño a los demás. ¿Dónde entran nuestras obras, en nuestros pensamientos, pero ¿de dónde proviene? De nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy, hermano, hermana? ¿Cómo está? Pero los que son del Espíritu, aquí están, los que son del Espíritu son espirituales, ser cristianos. En verdad, Cristo, que son los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, ¿qué voy a pensar ahora por mi hermano, por mi hermana, por mi nación, por los médicos, por todo? Voy a orar ahora por ellos. Hoy voy a compartirles una palabra de bendición. Ya no voy a murmurar, ya no voy a chismear, ya no los voy a juzgar, porque estas son las satisfacciones de nuestra carne. ¿Qué decido? ¿Agradar a mi carne o agradar a Dios? ¿Sí? He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que tú la vivas, tú y tu descendencia. Oh Señor, ¿qué debo elegir para que yo, mi prójimo,
pues bendecirlo. Hoy tengo que bendecir a mi gobierno, tengo que orar por él, tengo que pedirle sabiduría. Por eso son las oraciones ahorita a las 5:30 de la mañana, hermano. Ahí es el momento. Yo ahí también a mi carne la estaba yo satisfaciendo, y cuando me dijeron que ya vamos a orar, pues nos cuesta trabajo, porque no tenemos esa disciplina, pero gracias a Dios va siendo disciplina. Si no tienes esa disciplina de oración por la mañana, pídele ayuda a Dios, pídele ese deseo en tu corazón, que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario orar por nuestra nación, por nuestra propia familia, por todo lo que está pasando ahorita. En las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense, ¿qué prefieres? ¿Muerte o vida y paz? Por lógica, vida y paz, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se haré de Dios. Cuando nosotros nos dijeron los mandamientos, nos los enseñaron cuando hicimos, entre comillas, nuestra primera comunión, y que tenemos que todo eso. Pero ¿cuándo cumplimos con esa ley? Ni el mismo pueblo de Dios, la misma Israel cumplió. ¿Por qué? Porque no está en nuestra capacidad. La única capacidad que podemos tener es de Dios, el Espíritu Santo, para poder vencer los deseos de la carne. Porque me decían, no robarás, robaba. No mentirás, mentía. No codiciarás lo ajeno, lo codiciaba. No cometerás adulterio, lo cometí. Hermano, ¿sí? Nadie pudo con las cosas de la ley en ese entonces. Sí, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, mi pecado estaba más por encima de la ley de Dios. No la estaba cumpliendo, ni tampoco pueden. O sea, no podíamos. A veces lo queríamos hacer en nuestras fuerzas, pero volvíamos a caer y a caer. Y le dábamos alimento a nuestro pecado, a nuestra carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios? Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que, hermano, hoy resuelve tu conflicto. Mortificar el pecado, que el pecado vaya más abajo y que el Espíritu Santo crezca. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a hacerle? Pues leyendo su palabra, porque aquí es palabra de vida. La Biblia es palabra de vida. Lee tu palabra, ora con Dios. Y que no puedes, dile que no puedes vencer, que necesitas ayuda de Él, si es que en verdad tienes al Espíritu de Dios. Y si no tienes aquí al Espíritu de Dios, es que no es de Él, es que no has nacido de nuevo, hermano. Pídele a Dios que te revele a Cristo y que haya un nuevo nacimiento en ti y una convicción de pecado.
¿sí? En tu vida. Confiesa a Cristo, que dile en tu corazón ese momento, Señor, soy pecador, acepto que soy pecador, que soy indigno, que no merezco. Perdóname porque solo contra ti he pecado. Dos tipos de personas. Primera de Corintios 2 del 9 al 16. No se los voy a leer, pero yo les dicto esta cita porque yo ya la leí. Aquí vamos a ver dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Y estas están clasificadas en dos rangos. Y la cita bíblica para explicar, para que comprendan esto, lo que les voy a explicar ahorita, es Primera de Corintios 2 del 9 al 16. ¿Por qué? Los que son hombre natural, o sea, los que no tienen temor de Dios, los que están haciendo lo que quieran, ¿sí? Y adelante son los que son del Espíritu, y entre paréntesis, hombre espiritual. Vamos, los que piensan, los que son de la carne, ¿sí? Piensan en las cosas de la carne, o sea, piensan más en en satisfacer su pecado, aman más a su pecado, aman más, o sea, desde los adultos, hay unos adultos, déjenme vivir, déjenme seguir embriagando. ¿Vas a seguir satisfaciendo tu carne? ¿Vas a seguir satisfaciendo tu pecado? Hermano, ahora, estos son los que piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne, hombres naturales. Esta cita yo quisiera que la leyeran en su casa. ¿Por qué? Porque ahí está ubicada las dos tipos de personas. ¿Sí? Que es la obra del Espíritu Santo, es la revelación del Espíritu Santo que te está mostrando qué es lo que debes de hacer, qué debes de hacer para mortificar el pecado, para resolver tu conflicto delante de Dios. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas a Cristo en tu vida. No hay otros medios. Ahora, los que son del Espíritu, hombre espiritual, o sea, los que piensan en las cosas del Espíritu, piensas a ¿por qué? Porque es una lucha que hay entre ti. O sea, es por eso yo hace un rato les expliqué, estos dos tipos viven en nosotros. O sea, está el Espíritu Santo y está tu carne también. Pero tú decides a quién satisfacer, al Espíritu o a la carne. ¿Sí? Otro punto que los que son de la carne se ocupan de la carne. El resultado es muerte. ¿Cuál es la y el resultado es muerte? Una muerte eterna. ¿Sí?
Y los que se ocupan del espíritu, que es la otra parte, ¿verdad? El resultado es que vida y paz. Los que se ocupan del espíritu son su vida y paz. ¿Sí? ¿Qué prefieres? Una vida y una vida eterna. Tú y yo vivamos aquí una vida de paz, una vida de gozo. Cuando tú, hermano, hermana, perdonas ante Dios y ante la persona ofendida, sientes esa paz, hermano. Eso es lo que Dios quiere para ti, para con todo el mundo, la paz de Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Sigues pecando y no hay paz en ti, es porque necesitas a Cristo, necesitas al Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Otro punto son que los que son de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, ¿cuál amistad quieres? ¿La amistad de tu carne o la amistad de Dios? Sí. Tenemos que dejar nuestro pecado, hermano. Ya no tenemos que irnos a ensuciarnos. Si estamos en Cristo, ya no tenemos que irnos como la puerca que va otra vez a revolcarse allí a su estiércol. Ya no seamos como el caballo, como el mulo, que Él es puro, Él es perfecto. A ensuciar. Nos contaminamos, contristamos al espíritu. Se ocupa, otro. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que son del espíritu viven según el espíritu. Viven según el espíritu. Adelante le pones entre paréntesis. ¿Cuántos nos cuesta obedecer? Hermanos, por cierto, bueno, más adelante se los explico, pero tenemos que obedecer primeramente a Dios, nuestros padres, hijos, nuestras autoridades, que ahorita nos están motivando a que obedezcamos, y sin embargo salimos a la calle como si nada. Mostramos una religiosidad, apariencias, no estamos obedeciendo. Cristo es un ejemplo de obediencia. Entonces, los que viven en la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según el Espíritu es que obediencia. Entonces, ¿cuál, hermano? ¿Nos cuesta trabajo obedecer? Sí, pero tenemos que hacer ese sacrificio que Dios nos... Perdón, hermanos, se fue la señal, perdonen. Otro de los tipos de personas son, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no tenemos, ¿verdad? El medio para poder, ¿verdad?, sujetarnos a la ley de Dios. Si no, ¿verdad?, ni tampoco podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios.
Necesitas la ayuda de Cristo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú puedas sujetarte a la ley de Dios. Los que son del Espíritu hacen morir las obras de la carne en sí mismos. ¿Por qué? Porque es la ayuda del Espíritu Santo para que tú y yo hagamos morir esas obras de la carne. ¿Sí? Otros de los que no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Es más, ni quieren saber de Dios. Prefieren más las tinieblas que la luz. Yo déjame con mi pecado, déjame, ni quiero saber de Cristo. Yo quiero seguir mi vida, yo quiero seguir disfrutando, yo quiero seguir divirtiéndome. ¿Pero qué crees? No estás agradando a Dios. Estos son los que están agradando a su carne, no agradando a Dios. Los que son del Espíritu, el Espíritu Santo es porque mora en ellos. Queremos que agradar a Dios, nos esforzamos por agradar a Dios. Otro, viven según los impulsos de su carne. ¿Qué los impulsa? ¿Qué te impulsa? Por ejemplo, si ya no he logrado eso, y eso me va a impulsar. No, pues toma, no te va a pasar nada. Échate un trago, no te va a pasar nada. No, pues peca tantito, vete ahí a la merced, vete al lugar, ¿sí? No pasa nada. Eso va a ser tu tentación, no pasa nada. Pues déjame decirte, aguas, porque lo que habíamos dicho, que son pensamientos, son motivaciones, son acciones pecaminosas. Entonces, ¿sí? Los que son salvos, son salvos por la fe en Cristo. ¿Por qué eres salvo? ¿Por tus obras o por la fe en Cristo? Por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Hermanos, con esto termino una parte acerca de la mortificación del pecado. Los esperamos para el próximo domingo, que va a seguir esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que cómo está nuestra vida a diario. Es más, yo en mi oración en la mañana, Señor, cada momento, cada instante, cada segundo, Señor, que mi corazón, Señor, esté consciente de que ha pecado. Por eso David dijo en la palabra, Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que no hemos confesado delante de Dios. Quizás estamos apapachando el pecado. Estamos amando más al pecado que a Dios. Estamos amando más a nuestros deseos de nuestra carne que a Dios. Hermanos, meditemos hoy esta día. ¿Qué es lo que has... ¿En qué necesitas? ¿En qué área de tu vida necesitas ese cambio de Dios? Si de verdad está el Espíritu Santo contigo, y si aún, hermano, que no has sido convencido, pídele a Dios. Nosotros vamos a estar orando por ti, para que Dios te ayude a vencer tu pecado, a vencer lo que te cuesta. El Espíritu Santo que te ayude. Nos vemos en cuanto a la explicación de la mortificación del pecado, ¿sí? Y quiero decir rápidamente, mortificar es castigar el cuerpo con ayunos, autoridad, dominar o reprimir por privaciones. Es algo que tengo que desplazar de mi vida, de mi corazón, pero necesito la ayuda de Dios, ¿sí? Le doy gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento pasa a mi esposa a orar por las ofrendas.
Bueno, pues vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Y eso también es obediencia a Dios, ¿verdad? Y vamos a ir a Marcos 12:41. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo y se puso a observar cómo la gente echaba su dinero. Muchos ricos depositaban grandes cantidades. También llegó una viuda pobre y echó en la caja de las ofrendas de muy poco valor. Entonces Jesús indicó a sus discípulos que se le acercaran y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más en el tesoro que todos los otros. Todos echaron de lo que les sobraba, pero ella, siendo tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Pues así es, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe, ¿verdad?, lo que tenemos, y Dios sabe con qué actitud lo estamos dando. Hermanos, pues los seguimos invitando, ¿verdad?, para que sigan ofrendando, ya que pues nuestros pastores pues tienen que seguir pagando la renta y todos los gastos, ¿verdad?, del lugar que nos congregamos. Y y pues sí, pues todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es parte de su palabra, es parte de la obediencia que nos dice que tenemos que ofrendar. Y pues vamos a darle gracias a Dios y que Él sea el que ponga en nuestros corazones, ¿verdad?, el ofrendar. Él no mira la cantidad, sino mira la actitud de nuestro corazón, cómo lo estamos haciendo, como hablaba en su palabra, ¿no?, de la viuda que dio todo lo que tenía. Y tal vez nosotros tendremos mucho, tendremos poco, pero Dios lo sabe y Dios conoce todo de nosotros. Amén. Para Él nada es oculto, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, antes de que lo hagamos, Él ya lo sabe. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por estas ofrendas y, sí, Señor, gracias. Y que sea Él, ¿verdad?, el que sí, convenza. Señor, gracias. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Señor, que se ha dispuesto su corazón a ofrendar, Señor. Que seas tú, bendito Dios, el que hable, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones, Padre. Que seas tú, bendito Dios, el que multiplique estas ofrendas, Señor. Que esto, Señor, sea abundante, Señor, para que nuestros pastores, Señor, puedan pagar la renta, Señor, y todos los gastos, Señor, que se están presentando para que este lugar, Señor, donde nos congregamos, bendito Dios, y que cada hermano, Señor, que ha dispuesto su corazón a ofrendar, Señor, que estas ofrendas, Señor, sean multiplicadas, Padre, y que nada haga falta en sus casas, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Padre, y que tú eres grande en misericordia. Amén, y en amor, Señor, y que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, y aún por, Señor, los que no pueden hacerlo, Señor, tú conoces, Señor, a cada persona, tú conoces su necesidad, Señor, aún los que no tienen, Padre, qué comer, Señor, o cómo pagar su renta, no sé, Señor, los gastos de sus necesidades, Padre, que seas tú su proveedor, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, por amor, Señor, porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, Señor. Hoy te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que estas ofrendas sean multiplicadas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, ¿verdad?, por las ofrendas, porque es lo que Dios nos concede, ¿verdad? Y Él es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Él es el dueño de tu vida, el dueño de nuestras vidas, de todo lo que tú posees en tu casa, tu propia familia, Él es dueño, ¿verdad? Y pues vamos a dar
¿verdad? Vamos a darle, no te desconectes, hermano, todavía no le da terminado. Vamos a llevar unas oraciones delante de Dios, ¿verdad? Y pedimos, ¿verdad?, que también nos ayuden a orar por todas estas personas que hay necesidad, y como ahorita pues, hablamos acerca de la palabra, que Dios haga su obra en sus corazones como en mi corazón, ¿verdad? Quitando todo eso que hay en nuestro corazón, esos estorbos que, que a lo mejor hasta dentro de lo que es el pecado, que es el egoísmo, ¿verdad? Que somos egoístas. Pero yo te pido, todavía no te desconectes, vamos a orar por estas necesidades. Oramos por Aurelio Hernández, es policía y está internado por COVID, Señor Padre. Te rogamos tu misericordia por Aurelio Hernández, Señor. Seas tú, mi bendito Dios, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, tu Santo Espíritu, llegando a sus vidas, convenciéndolo que tú eres su Dios, que tú eres el que lo puede sanar, que solo tú eres el que puedes hacer la obra en él. Señor, pedimos, Padre, tu salvación, pedimos tu sanación en él, Señor. Señor, que está internado, Señor, sea su recuperación pronta, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Oramos por Jesús Carlos, le quiso dar una embolia y está en tratamiento, Señor. Que seas tú, Señor mío, por la misericordia, por la bondad, seas tú el trato en él, Señor mío, tratando con su enfermedad, bendito Dios. Pero yo rogamos sanidad por él, Señor. Os rogamos tu salvación en él, que él te pueda conocer, Señor. Si ya te conoce, Señor, que, Señor, que él glorifique tu nombre en ese mal que tiene de embolia, Señor. Padre, gracias, Señor. Que seas tú, Señor. También oramos por consuelo por la familia del pastor Armando García, porque ya falleció. Gracias, Señor, porque mi hermano ya está en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque es tu tiempo, no es nuestro tiempo, Señor. Ya está allí alabándote, Señor. Ya está allí, Señor, en el paraíso contigo, Señor, porque nos has hablado de eso, Señor. Que a partir de hoy estarás conmigo, le dijiste a aquel criminal, y que tú le des consuelo a su familia, Señor, que tú le des esa paz, esa confianza, esa seguridad que Él partió contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. También oramos por la familia Elizabeth Villa, porque falleció su mamá, Señor. Te rogamos tu consuelo, Espíritu Santo, sé tú el consolador, porque mi Jesucristo dijo, yo os enviaré el consolador, y el consolador os rogamos por él, Señor, que llegue a su vida, por él en Elizabeth, Señor. Que tú le des paz, que tú le des vida, como acabamos de hablar, Señor. Es tu Santo Espíritu, Señor. Oramos por las mujeres embarazadas, bendito Dios. Padre, sé tú su protector, Señor. Sé tú, Señor, su cuidador de ellas. Por la misericordia, por el amor que tú tienes en ella, que tú guardes ese bebé que lleva en su vientre, Señor, que sea ese bebé, Señor, una gran bendición tuya, Señor mío, la participación tuya en ese bebé, Señor, tú los libres, los cuides de todo este contagio que está aconteciendo en los hospitales, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. También oramos por los ancianos, que Dios los guarde. Señor, guarda a estos ancianos que no tienen una protección en su hogar, Señor, que se los están llevando a los asilos de ancianos, donde, Señor, no quieren tener una carga de sus padres en esos hijos. Yo te pido, te rogamos que tú toques los corazones de esos hijos para que, Señor, tengan cuidado de sus padres, Señor, porque han decidido hacer eso. ¿Por qué? Porque hay dureza en su corazón, Señor. Lo acabamos de hablar, Señor. Padre, también te pedimos por los pequeñitos que han perdido a uno o a dos de sus padres, que Dios los abrace y que los consuele. Señor, pedimos por estos niños, Padre.
Si mi padre y mi madre con todo me dejan, con todo Jehová me recogerá. Señor, seas tú quien los recoja, seas tú quien los abrace, seas tú quien les dé consuelo, Señor, a estos niños, también a los niños que están estudiando, Señor, tú concedas paciencia, tú concedas, Señor, paciencia a sus maestros, a sus papás, bendito Dios, porque pues no es lo mismo estar aquí en casa que estar en su escuela, Señor. Ellos mismos lo han dicho, pero yo te rogamos tu sabiduría, tu participación en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Todos los que están estudiando en casa, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. También oramos por los que no tienen trabajo, Señor. Seas tú quien abra puertas, Padre, en el nombre de Jesús, abriendo puertas para los que no tienen trabajo o por los que los han retirado, Señor. Seas tú, Señor, obrando en ellos, bendito Dios. También oramos por los jóvenes, por las circunstancias que están pasando cada uno, Señor. Padre, sabemos que nuestros hijos, los jóvenes, están pasando por una etapa de rebeldía, Señor. Una etapa, Señor, que no quieren saber nada de ti, Señor. Pero yo rogamos, Señor, que concédeles a Cristo, concédeles el amor, concédeles fe, Padre. Concédeles que tú los amas, Señor. Que se alineen en tus vidas, en tus caminos, Señor. Padre, gracias por sus vidas, Señor. También oramos por las familias y aún por la familia espiritual que nos han dado, que son nuestros hermanos de Zapotita y Constitución, Señor. Oramos por ellos, Padre. Sea tu fuerza, el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, participando en sus vidas, Señor. Que tú los fortalezcas, Señor, a nuestros pastores, a toda la iglesia, Padre, de Zapotitla, Señor. Seas tú, Señor mío, dándoles valor, dándoles fortaleza espiritual, tu palabra, Señor, que el conocimiento de tu palabra fluya en ellos, Padre. También oramos por nuestras autoridades, Señor, sanitarias, enfermeras, médicos, los que trabajan en la policía, los que recogen la basura, Señor, los que salen a trabajar. Señor, seas tú quien guarde su salida y su entrada, Señor. Tú eres nuestro guardador, tú seas también su guardador en ellos. Tú los libres de todo este contagio, bendito Dios. Todos los que trabajan ahorita, Señor, seas tú, Señor, su guarda, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por cada situación que está presentando nuestro país y en el mundo, como en la recesión económica, que se pueda presentar todos los conflictos de elecciones, los problemas raciales, otros más. Dios concede, Señor, concede sabiduría, Señor. Que todos esos decretos de racismo, que todos esos decretos hechos por hermanos de hombre sean, Señor, desplazados por tu decreto, por tus leyes, bendito Dios. Sea tu justicia, bendito Dios, haciendo justicia por ellos, Padre. Sabiduría, temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, te damos gracias. Oramos, intercedemos por nuestra familia que no conoce de Cristo, que tu Santo Espíritu los convenza, que tu Santo Espíritu visite sus corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, visite nuestras familias y los lleve al arrepentimiento, Señor. También que tú les concedas ese regalo de salvación que es Cristo nuestro Señor. Señor, también oramos por los que no conocen no conocemos su nombre, Señor. Rogamos que el Señor sea el interventor en sus vidas. Rogamos por sanidad. Rogamos que se haga tu voluntad en ellos y no la nuestra, Señor. Que todos los que están en los hospitales, Señor, soplando vida, sopla vida en esas enfermedades, Señor. Sopla esperanza, ven, Espíritu de Dios. Trae avivamiento a ellos, bendito Dios. Para todos los que han fallecido, Señor, que Dios los consuele. Consuela a sus familias, Señor. Consuela a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos, Padre. De todos los que ya partieron de esta tierra, Señor. También oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están solas. Por favor, Señor, sé tú supliendo sus necesidades. Sé tú, Señor mío, el bondadoso Dios, misericordioso,
Señor, y que no haga falta de ningún bien en sus hogares, Señor. Seas tú su proveedor, Señor. Seas tú el Dios todopoderoso, su providencia, Padre mío. Que ellos puedan ver lo que tú haces en ellos, Señor. Que tú haces maravillas, tú haces proezas, bendito Dios. Gracias, Señor. Citamos esta cita bíblica, Señor. Ahora, Dios mío, te rogamos que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Y por todas las peticiones, Señor, rogamos por tu misericordia, que se haga tu voluntad soberana, Dios. Te rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Si te conectaste, hermano, por primera vez, si tienes alguna petición de oración, mándala por este medio y estaremos orando por tu necesidad. Y si quieres conocer más de Cristo, comunícate también con nosotros por este medio, hermano. Gracias. Hermanos, hay una invitación que está haciendo el pastor y a través de todos nosotros como su equipo, que gracias a Dios porque somos ese equipo con él, los estamos invitando, ¿verdad? Saludos a todos a Potitla, ¿verdad? Porque por los que quieran ofrendar, porque se va a reabrir ya la iglesia el 28 de octubre, hermanos, si quieren ofrendar como gel, como tapetes, sanitizantes y el aparato para checar la temperatura, háganlo saber a nuestro pastor Javier y la iglesia se reabrirá para el día 28 de octubre de este presente año. Y pedimos, ¿verdad?, su cooperación, su participación, pero es Dios, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en ustedes. Si ustedes están en esto, en su corazón de ofrendar, con gusto se los recibiremos, ¿verdad? Porque se van a llevar las normas que el gobierno ha establecido, hermanos. Entonces no se ha dicho el tiempo, cuánto tiempo se va a abrir la iglesia, o sea, me refiero a la llegada, el intervalo de tiempo que hay que llegar. No sabemos todavía, pero se los haremos saber, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz y que les dé consuelo. Todas sus necesidades sean suplidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Los esperamos para el próximo domingo, el martes también. Los esperamos también para la enseñanza de los lunes y los jueves, ¿verdad? Que los jóvenes van a compartir el libro, no sé si ya el libro de Romanos, ¿verdad? También nos van a enseñar acerca de eso, como Job nos enseñaron muchas cosas que Dios habló a sus vidas como hablaba la iglesia. Hoy los invitamos para el martes a las 7 de la noche, se va a seguir compartiendo la palabra. Los esperamos también, ¿verdad? El miércoles a los varones, también, ¿verdad? Los que tenemos estudio, también los esperamos el sábado. A las mujeres también las esperamos para su mentoreo el día jueves. En el nombre de Jesús vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres todo, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigas confrontándonos a nuestro pecado. Síganos, que tu gracia, Señor, sobreabunde en nosotros, Señor. Que ya no abunde la carne, que ya no abunde vuestro pecado, Señor. Que cada corazón de cada hermano, Señor, sea un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Damos por terminada esta enseñanza en el nombre de Jesús. Los esperamos para el siguiente domingo, que se va a seguir hablando acerca de la mortificación del pecado, hermanos. Gracias, bendito Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.